Buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando hasta las 21 horas. En un día pero muy cargado de presiones sobre el dólar, rumores, versiones, desmentidas del Banco Central. El dólar hoy, el dólar blue, llegó a los 570 pesos. Incluso se pegó un viajecito por arriba de ese valor de 570 pesos y después terminó en 570 pesos. Viene en una escalada en la semana de a 10 pesos por día. Se acerca el 13 de agosto, se ve una dolarización cada vez más firme, pero más allá del dólar blue, estuvieron todos los dólares financieros para arriba, muy presionados, con una intervención del Banco Central muy grande en uno de los dólares financieros. Ahora lo vamos a ver, donde el Banco Central pone un dólar en oferta, tratando de frenar al resto de los dólares. Ahora vamos a analizar un poquito lo que venimos contando respecto a si este es el nivel de alarma. Uno tiene la impresión de que por ahora se vienen acomodando con la inflación, pero ya en estos niveles para el gobierno empieza a generar el efecto retroalimentación, ¿no? Si ya supera estos niveles el blue, empieza a generar todo tipo de tensiones, no solamente en el mercado cambiario, sino en toda la política argentina. Fíjense las cotizaciones de los dólares y por qué decimos que por ahora vienen dentro de los carriles, ¿no? Pero está ahí, en el límite de irse del carril de los dólares que el gobierno tiene regulados, ¿no? El dólar Qatar, que es el dólar más caro, que es el dólar tarjeta de más de 300 dólares pago al exterior, está en 580 pesos ya. Y es el que marca la brecha del 100%. Es 100% de impuestos sobre el dólar oficial minorista. Viene subiendo 57% en el año, más o menos en línea con la inflación, un poquito menos que la inflación que tenemos acumulada hasta esta primera semana de agosto desde enero. El dólar blue, que se había quedado bastante rezagado y que era imposible, no podíamos tener un dólar financiero o un dólar Qatar o un dólar turista en 570, 580 y un dólar blue en 500. No hay posibilidad de que eso ocurra, lo hemos visto siempre, digamos. Eso a la larga ajusta, porque si no arbitran los que tienen que pagar tarjeta al exterior de más de 300 dólares, van a comprar al blue y pagan en efectivo, no usan, si se quiere, el pago del dólar Qatar con todos los impuestos. Hoy el dólar blue está en 570, lleva ya una suba del 66%, eso se adelantó a la inflación, pero es cierto que el año pasado había subido 30 puntos menos que la inflación el dólar blue. Había subido 65% y la inflación fue del 95%. Pero ahora van a ver, está ahí en el límite de la brecha, se está acercando al dólar Qatar, que es el límite del 100% de brecha. Si como ocurrió en abril o como ocurrió en otras crisis, en julio del año pasado o en octubre de 2020, los dólares libres pasan el 100% de brecha, es decir, se empiezan a disparar ya por arriba del dólar más caro, que es ese dólar oficial más 100% de impuestos, es que suenan todas las alarmas en el tablero del Banco Central, porque empieza a ampliarse la brecha y eso retroalimenta inmediatamente con los precios de la economía. El dólar contado con liquidación, que es un dólar tal vez más importante que el blue, porque es donde operan para dolarizarse las empresas y los inversores, hoy también estuvo muy presionado, con una suba importante en 577 pesos, 67% en lo que va del año, incluso ya adelantándose a la inflación. Y después está el dólar MEP, que es el dólar bolsa de dolarización en el sistema financiero, y ahí es donde está interviniendo fuerte el gobierno y está casi en oferta, ¿no? 514 pesos. Ahí el gobierno viene gastando bonos y dólares en las últimas 2 o 3 semanas, y por eso ese dólar, que no tiene restricciones de límite, de monto, pero sí tiene muchas restricciones respecto a si podés comprar dólar MEP, pero no podés operar, por ejemplo, si sos importador en el mercado del dólar oficial, o el que compra dólar ahorro no puede comprar dólar MEP, pero está en 514 pesos. Y el dólar ahorro, que es el dólar, si se quiere, más barato, que al cual se puede acceder con 200 dólares por mes, está en 507 pesos. Ahora, insisto con esto, ¿no? Están ya
si se quiere, a ver si podemos ver la brecha, que es un poco los corredores de los dólares. Si uno ve la brecha, la brecha, después vamos a hablar un poquito de los yuanes, después vamos a hablar un poquito de las reservas. Si uno quiere ver la brecha es el callejón en cual se mueven los dólares desde el dólar más barato, que es la línea de abajo, la azul, que es el dólar ahorro, que es hoy el dólar más barato, que está, como veían ahí, en 507 pesos, y el dólar más caro, que es el dólar Qatar, que es el dólar minorista con el 100% de impuestos. Como ven, ahí hay un callejón donde se mueven los dólares libres, los dólares financieros y el blue, todas esas liñitas que están en el medio. En abril, el dólar blue y los dólares financieros se fueron de la brecha. Subieron más que el dólar más caro, regulado por el gobierno, que es el dólar Qatar, ese que se ajusta todos los días con las mini devaluaciones diarias más el 100% de impuestos. Fíjense, se fueron de la brecha. Si uno tuviera un gráfico que mostrara, por ejemplo, el año pasado, cuando hubo la crisis de julio del año pasado, también saltó de ese callejón los dólares libres y obviamente se tomaron de la mano en el gobierno porque decían, bueno, acá, ¿cómo frenamos el dólar? Fíjense que ahora el dólar blue, que es la liñita que está casi ya rozando la parte ahí de arriba de la brecha, está ahí. Es decir, está muy cerquita del dólar más caro que regula el gobierno. Lo que tiene que tratar de hacer el Banco Central es que no se le vaya de ese callejón. El dólar libre, el dólar blue, pero también el contado con liquidación, que es el otro dólar de dolarización de las empresas. Lo repetimos varias veces, si uno ve históricamente el valor del dólar, todavía este no es un dólar de pánico, es un dólar de dolarización en una campaña electoral donde el 13 de agosto se juega muchísimo y donde era esperable que todos los que tienen excedente de pesos fueran a refugiarse en el dólar, pero ojo que no es un dólar de pánico todavía. Todavía está en el límite, pero no es un dólar de pánico. ¿Cuáles fueron dólares de pánico? Fíjense la historia del dólar blue a valores de hoy, lo mostramos siempre. En julio del año pasado, el dólar blue, que llegó a 350 pesos y lo ajustamos por inflación, es un dólar a valores de hoy arriba de los 700 pesos. A ver si podemos mostrar la historia de los dólares a valores de hoy. Y en octubre de 2020, ese dólar de 195 pesos que a Guzmán se le dispara en plena pandemia, a valores de hoy es un dólar arriba de 900 pesos. Es decir, que hoy el dólar este de 570 pesos, insisto, es un dólar que ahora vamos a contarlo con Slotnick, ha generado todo tipo de cruces entre Massa, los economistas de la oposición, versiones respecto a qué está haciendo el Banco Central, pero todavía no es el dólar de pánico. Es un dólar que obviamente se había quedado rezagado frente a la inflación y empezó a repuntar fuerte, muy fuerte, en las últimas 2 semanas. En este contexto, ya vamos a hablar acá con Martín Tetaz, que está en nuestros estudios. Vamos a hablar un poquito de economía, vamos a hablar un poquito de política con Martín. En este contexto, el Banco Central emite un comunicado hoy porque una de las consultoras favoritas de la Citi y de los bancos sale a decir en uno de sus informes que el Banco Central, que está con reservas netas totalmente negativas, estaba vendiendo el oro para pagarle al FMI. El Banco Central sale con un comunicado a desmentir esa versión. Pero el gobierno está transitando en un sendero muy angosto, en el cual cualquier versión, cualquier rumor, solo lo que hace es potenciar la dolarización. Y el propio gobierno también ha potenciado esta dolarización, porque hace 2 semanas que lo único que hace es poner más restricciones al cepo importador y restringir el acceso al dólar oficial, porque no tiene dólares en la reserva del Banco Central, a todo tipo de empresas, a grande, pequeña, mediana, a todo el mundo. Y obviamente cuando eso ocurre, lo que ocurre es que todos buscan dólares en los dólares libres, a los cuales se pueden dolarizar, ya sea el dólar blue, el dólar contado con liquidación o el dólar MEP. Está el gráfico para mostrar un poquito la historia del dólar. Bueno, si no me voy con Slotnick y ahora vamos a ir con Tetaz para contar un poquito lo que pasó con las idas y vueltas en el día de hoy en un mercado cambiario, insisto, muy caliente, ¿no? Hubo cruces entre Melconian y Sergio Massa, el ministro de Economía,
y reportes de algunas consultoras advirtiendo lo obvio, que el Banco Central no tiene dólares y que en algún momento, si no tienen dólares, va a haber lo que ha ocurrido siempre en la economía argentina, que es un ajuste del tipo de cambio oficial, es decir, una devaluación, que es lo que el gobierno está tratando de evitar en medio de la campaña electoral, con una idea que no es cerrada, de que cualquier devaluación que haga en este momento no tiene ningún sentido porque se traspasa todo a precios y hay que hacer una próxima devaluación porque de nuevo te quedó el dólar atrasado respecto al resto de los precios de la economía. Hay más a lo que dijo hoy, después del mediodía, cuando en el mercado el dólar blue subía por arriba de los 575 pesos, que llegó a 577, dijo el ministro de Economía. Hay una especulación de algunos sectores que primero apostaron a que la Argentina no iba a poder afrontar su deuda en pesos o a cerrar Ahí el está, acuerdo estamos contando el comunicado del Banco Central. Estas son declaraciones de Massa. Bueno, declaraciones de Massa y ahora vamos a ver al comunicado, estaba escuchando otra cosa, perdón. Y que dijo, apostaban a que no íbamos a poder afrontar la deuda en pesos, al acuerdo con el fondo, que no se iba a poder administrar la falta de dólares por la sequía. Pero lee exactamente textualmente qué dijo el ministro de Economía, porque dijo esto que... El último bastión que les quedó fue ir a la especulación sobre el dólar blue. Eso fue lo que dijo el ministro de Economía hoy al mediodía en la provincia de Córdoba. Lo que hizo el Banco Central fue salir al cruce de una consultora que acá a veces hacemos referencia, que es la favorita de los bancos, la más leída en la City, que se llama 1816, que a la tarde, sobre el cierre de los mercados, salió con un informe especial, urgente, advirtiendo a sus clientes que el Banco Central estaba vendiendo dólares de oro de sus reservas. Cuantificó que era el 11% de su tenencia de oro en las reservas, lo había vendido. Y la especulación de esta consultora era que lo había vendido para pagarle el vencimiento al FMI. Bueno, al cierre de los mercados, esto que sacó esta consultora, obligó al Banco Central a hacer esto, a comunicar que era mentira, que no había vendido oro, que sus tenencias no habían cambiado, eso estaba manifestado en el balance del Banco Central y que, bueno, que no era la primera vez que textualmente dijo que se mentía y que sobre el tema del oro... Ahora leemos el comunicado, porque el comunicado es muy explícito del Banco Central, ahora lo agarramos y lo leemos textualmente, digamos, para no interpretar lo que dice el Banco Central. Digo una palabra respecto al oro, lo vimos contando. Hay 3.800 millones de dólares en oro en el Banco Central, hoy el informe mostraba 3.400. De eso hay físico en el Tesoro del Banco Central, unos 1.600 millones de dólares, están los lingotes ahí en el Banco Central, no nos deja entrar con la cámara a filmar por una cuestión de seguridad. El resto son certificados y contra esos certificados lo que suele hacer el Banco Central cuando le falta dólares es tomar préstamos, repo se llama, de corto plazo contra esos certificados de oro. Y si obviamente no paga ese repo, que algunas son de cortísimo plazo, bueno, se quedan con el oro, con ese certificado que está en Basilea, en el Banco Internacional de Basilea, de pagos de Basilea o en el Banco de Inglaterra, se queda el prestamista que te prestó los dólares contra esa garantía de oro. Vamos a ver, ya lo ha hecho en otros momentos el Banco Central, operaciones de muy corto plazo, pero bueno, hoy salió a desmentir, ahora después vas a leer el comunicado, categóricamente el Banco Central que haya tocado las reservas de oro y que eso sigue igual y que no se usó parte de ese oro para conseguir dólares con los cuales pagarle al FMI. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto que se mete, obviamente, en lo que era obvio, ¿no? La campaña electoral y una dolarización que ha sido siempre una constante desde 2011 a la fecha? Fui al cajero recién antes de venir para acá, ¿no? Mirá, ya salieron los nuevos estos de San Martín, ¿viste? Sí. Mirá qué crocantes que están. Están crocantes en serio. O sea, crocantes están, pero recién salidos, están calentitos todavía. La Casa de Moneda, en serio. Obviamente numeración correlativa, todo, están fresquitos, mirá que es. Una hermosura el billete. Por ahí estaban calentitos porque los tenías en el bolsillo. No, salieron recién, no ves que están hasta parece, hasta se pegan. Como cuando salieron recién de la impresora. Son los nuevos, son los de San Martín. Son los nuevos, los de San Martín, por eso te digo, los nuevos hermosos, hermosos, mirá, hermosos, crocantes. No es un problema del dólar, el problema es el peso. El peso se cae a pedazos. No está pasando nada que no haya pasado siempre en un periodo preelectoral en Argentina, que la gente se quiere dolarizar un poco. Lo que pasa es que la pileta está con muy poca agua, entonces la gente se está tirando una pileta que no tiene nada, tiene un fondito así de dólares. Entonces tiras de estos crocantes a la calle.
Estos van corriendo contra los $2 que hay en toda la mesa y claro, se los llevan puestos los $2 que hay. Entonces te mueven y tal cual como vos dijiste recién, la verdad es que el valor del dólar hoy, esos 570, incluso los 577 que mencionabas vos, están muy por debajo de los valores que han habido en corridas recientes. No estoy hablando de la historia, de las grandes corridas. No, la corrida durante el gobierno de Alberto Fernández. Te estoy hablando de la corrida de abril? Guzmán del octubre del año 2020, que vos mencionabas recién, arriba de 900 mangos de hoy, o el dólar Guzmán que se fue cuando asume Batakis, un dólar prácticamente de 700 mangos de hoy. Entonces, digamos, yo no estoy con esto queriendo decir que el dólar se va a ir a 700, pero lo que te quiero decir es que hasta que haya pánico, tiene para correr tranquilamente el dólar, no es para nada descabellado, y creo que paradójicamente lo que le va a dar más tranquilidad al gobierno, y creo que la única especulación del gobierno hoy, es el resultado electoral pospaso. Pospaso se van a despejar algunas incertidumbres, ¿no? ¿Cuál es la chance? Porque todavía, viste que hasta ahora tuvimos que ver una operación del supermasa primero, después de que el Massa, que volvía Massa, el efecto Massa, qué sé yo, bueno, vamos a ver cuántas costillas tiene Massa el 13 de agosto. Ahí el mercado va a ver. A mí me causa un poco de gracia. ¿Cuántas costillas tienen que en términos electorales? Claro, exactamente. Porque dólares no va a crear después del 13 de agosto. Sí, va a crear, porque los dólares están en la economía. Lo que pasa es que nadie los quiere poner, porque si hay una luz así de que este gobierno siga, nadie va a poner un solo dólar en la cancha. Y ahí veo ¿Vos decís que si al gobierno le va mal, alguien puede sacar los dólares del colchón va a empezar a después pasar, del 13 de agosto? Va a empezar a pasar. Fíjate lo que decía Claudio, la expresión de Massa. La expresión de Massa antropomorfiza al mercado, ¿no? Entonces está suponiendo que el mercado es una persona de carne y hueso que está reaccionando ante la noticia del Fondo Monetario Internacional. Entonces dice, fueron porque primero trataron de instalar que no le podíamos pagar al fondo, ahora tratan de instalar la idea, van por el dólar blue, que es la última reserva que les queda. No hay tal cosa como una sola persona actuando de esa manera. Es la reacción normal de la gente, que por precaución se dolariza en la previa de las elecciones y que solamente va a empezar a largar los dólares en la medida que vea que esta gente se va. Es lo que va a pasar seguramente por la paso. Quiero que analicemos juntos, si bien vos sos economista, sos un dirigente de la oposición, pero cuando yo digo, mostraba ese carril, ¿no? de los dólares que van ahí en ese carril. Obviamente que el dólar Qatar en 2 semanas va a estar arriba de 600 pesos. Lógico. Y obviamente que el resto de los dólares libres, un poquito menos, un poquito más, van a ese nivel rápidamente. La pregunta es si lo hacen a los altos, pero toda la nominalidad de la economía va ahí. Obvio. Uno da la impresión de que, claro, pero el gobierno en algún momento se entusiasmó con dejar el dólar en 500 pesos. De hecho, deja hoy una oferta del dólar MEP en 515 pesos. Cuando en una semana, en 2 semanas, vamos a tener un dólar Qatar arriba de 600 pesos. Cualquier cosa que vale 500 pesos en una economía con 7% mensual de inflación, que es el dato de hoy, que están dando las consultoras, 7 por 5 es 35, ¿no? Quiere decir que cualquier cosa vale 500, aumenta 35 por mes. Sea que estemos hablando del pan, sea que estemos hablando del paquete de polenta o de lo que sea. Te va a aumentar 35 mangos por mes. Si vos lo pisás, si este mes los 35 que le tocan este mes no va a subir, el otro mes lo volvés a pisar, ya acumulaste 70. Cuando no lo podés aguantar, te van a aumentar los 70. Que es lo que pasó los 2 meses pasados que no subió. Exactamente. Entonces, por ahí no te sube 2 meses, la gente dice, pero esto pasa con todos los precios de la economía. La gente dice, no, sube la carne 20%. Bueno, pero los 2 meses anteriores no subía. Fue el precio que salvó el índice de precio del consumidor, el precio de la carne. Entonces, cuando vos lo mirás, por eso hay que mirar promedios de más de un mes, porque en un mes por ahí se plancha por alguna razón puntual. Pero cuando vos mirás los últimos 12 meses... Y el dólar viene haciendo el mismo recorrido de la inflación, punto más, punto menos. Este año, exactamente, es decir, va a 66% de aumento, hasta principios de agosto, por ahí tenemos 60 y pico de inflación. Lo cual te demuestra que no es el dólar el problema. Que si vos mirás el dólar, mirás el paquete de polenta, mirás el kilo de pan, mirás el kilo de cebolla, se mueven todos iguales. Hay un denominador común que los está moviendo, que es el peso que se va cayendo a la velocidad de la inflación, ¿no? Esto es así. Claro, pero el riesgo que tiene el gobierno en este caso es que el dólar, como ocurrió en otros momentos en el gobierno de Alberto Fernández, pegue un salto. Vos estás enviando en ese sentido un mensaje, si se quiere, tranquilizador, vos lo que decís que si el gobierno aguanta, como viene gastando dólares en la brecha, ¿no? 500 millones de dólares, según distintos cálculos, en los últimos 14, 15 días para mantener los dólares financieros ahí. Si aguanta hasta la elección, que faltan 6 días hábiles, vos decís que el resultado de la elección puede terminar siendo favorable para el gobierno para estabilizar la economía. ¿Eso es lo que está diciendo? Absolutamente. Es el mismo efecto que el del 2015. Yo me acuerdo que en el 2015 incluso hubo
un analista financiero norteamericano, que no me acuerdo cómo era el apellido, que en un momento celebraba que en Argentina estaban subiendo los activos, subían las acciones, los bonos, y Cristina lo mencionó en una cadena nacional, y este financista le dijo, no, es que está ocurriendo esto porque usted se va, señora, porque el mercado está descontando que usted se va, que ya se termina el kirchnerismo. Entonces, en la medida que se termine, que vos sabés que vas a un modelo con matices, pero vas a un modelo de independencia del Banco Central, vas a un modelo de presupuesto equilibrado, eso obviamente hace que el dólar se vaya acomodando. Ahora, eso puede ser cierto, salvo que después del 13 de agosto la oposición juegue fuerte diciendo acá hay que sincerar los precios de la economía. Y engancho esto con el cruce, si podemos leer textualmente, el cruce que hubo hoy entre Melconian y Massa. Claro. ¿No? Porque Melconian, que es uno de los referentes económicos de la oposición, puede ser tal vez ministro con Larreta o con Bullrich, no lo sabemos, pero él tiene con la Fundación Mediterránea un plan económico que pone a disposición de cualquiera de los dos candidatos de Juntos por el Cambio. Salió muy fuerte respecto a qué puede pasar con el dólar oficial después del 13 de agosto. Bueno, Melconian dijo hace algunas horas, no podés, a los efectos de no devaluar y de sacarte el balurdo de encima, dar vencimientos de SIGRA, estas son las autorizaciones de importaciones que otorgás hoy, para que caigan luego del 10 de diciembre. No podés dejarle 15.000 o 20.000 millones de importaciones impagas al presidente que viene. No, y tuvo la frase, es altamente probable una devaluación después del 13 de agosto. Es altamente probable una devaluación después del 13 de agosto. Tenés que tomar este jarabe, y no por el club de devaluacionistas, sino porque todos los días abrís y cerrás el boliche y te da más lo que sale. Eso es muy que lo que fuerte, entra. porque si sale la oposición después del 13 de agosto, un poco lo que pasó con Macri al revés y la oposición. Si sale la oposición a decirle al gobierno, y la oposición sale bien en la elección del 13 de agosto, miren, acá hay que devaluar y demás, yo no sé si se estabiliza tanto la situación económica, al contrario. Pero vos te acordás cuando Alberto Fernández dijo, después de la elección, después de la PASO, a mí un dólar de 60 me parece bien? Aquel dólar de 60, plata de hoy, ¿cuánto sería? Yo te digo si querés. A ver, 411 mangos. Sí. Imagínate, con la misma irresponsabilidad que Alberto Fernández dijo eso, el que gane la PASO podría decir, a mí un dólar de 400 me parece bien, que normalizaría. Estamos hablando del dólar oficial, estás hablando del dólar oficial que hoy está en Claro. 2.90. Claro. Obviamente vos sabés que si el dólar oficial, en vez de salir 2.90, saliera 400, el paralelo no se iría tan alto. O sea, eso cerraría bastante la brecha, ¿no? Depende de la confianza que se genere. Porque el problema que estás teniendo es que no Pero hay perdón, vos devaluás eso es no devaluar 30-40% inmediatamente. Hoy en las condiciones de esta economía se te pasa todo a precio. No, porque está bien, pero ¿qué te quiero decir? Hay un problema de que el dólar no está reflejando, el dólar oficial no está reflejando la escasez desesperante, ya no es escasez, es nulidad de divisas que tiene hoy el gobierno. Como no tiene divisas, ya está afectando directamente la producción y está afectando otras formas de dolarización y reserva de valor. Porque vos, que sos doña Rosa, cuando venía el periodo electoral te dolarizabas comprando el dólar blue. Pero el que era un pyme, cuando venían las elecciones, se dolarizaba comprando mercadería. El que era una concesionaria, se dolarizaba comprando autos. Ahora, si cuando vos te querés ir a comprar un auto, no hay autos. Si cuando vos te querés ir a comprar mercadería, no hay mercadería. El único lugar de salida por el cual todos terminan usando la puerta de Doña Rosa para dolarizarse, ¿me entendés? Entonces la puerta de Doña Rosa está con una presión tremenda, que es esta tensión que estás viendo hoy y que estamos discutiendo, y por eso estamos hablando del dólar hoy por lo que está pasando. Porque es la única puerta, hay una puerta 12. Estás mandando todo efecto dolarizador que antes tramitaba por la economía real, comprando insumos o comprando mercadería dolarizada, todo eso no está, porque no está un tipo de cambio de 2.90. Pero capaz que un dólar de 400 sí. A ver, te tomo que se pueden generar algunas condiciones para decir ese dólar de 570 es un dólar en términos reales muy elevado. Entonces, en algún momento se puede quedar, no sé, más quieto y se lo puede ir comiendo la inflación. Ahora, el tema es que si vos en estas condiciones, vos no crees que si lo que ha tratado de hacer el gobierno, que es evitar ajustar el dólar oficial de un salto, que es lo que pedía el FMI desde marzo del año pasado,
Hoy, en estas condiciones, eso significaría irte a inflación mensual del 15-20%. Es que ya no, porque mirá lo que empezó a pasar. La propia devaluación del gobierno ya devaluó en realidad. Dijo que no devaluaba, pero la semana pasada devaluó. Lo hace en cámara lenta. Bueno, pero devaluó. Devaluó el impuesto que te pusieron. ¿El impuesto no se fue a precios? ¿O no te están diciendo todas las consultoras que ya es 7 la inflación de este mes y la del mes que viene va a ser 8? Es cierto que se fue a carne, a pollo, Bueno, se está yendo a algunos lácteos, pero no a los fideos, no al aceite, ahora, no a la harina. Dale un tiempo, ya se va a ir también a los fideos y a la harina. Mirá que en el 2015 dijeron lo mismo, incluso Melconian. Pero vamos a los datos. No pasó, cuando fue una devaluación pasó todo a precio. Pero vamos a los datos, Hay un informe que hizo Orlando Ferreres, que lo contó el otro día Fausto Espotorno, que es que ellos calcularon en precio de paridad de compra cómo estaba cada uno de los precios de la economía. Tomaron un montón de precios de la economía y vieron qué precio estaba puesto a dólar de 2.90. ¿Querés que te diga? Yo no hay ningún precio puesto a dólar de 2.90. Muy poco precio. Tal vez el de algunos remedios, tal vez el de algún alimento muy básico. La mayoría de los precios de la economía ya están puestos a un dólar que está entre 340 y 550 pesos, dependiendo del producto del que me estés hablando. Hay muchos precios que están a diferencia del 2015, por debajo de los 400 pesos, por eso vienen los extranjeros con el dólar billete y les resulta muy barato los alimentos en los supermercados, claro. otros productos, y hay otros productos que están ya caros en términos de dólar billete en la Argentina. Ahora, de todas maneras, Martín, a ver, eso sería lo ideal. Acá están discutiendo quién devalúa, si este gobierno o el que viene. No, este ya devaluó. ¿Quién devaluó? No, este acaba de devaluar. No, ¿quién devalúa de golpe? Bueno, obviamente acaba de devaluar la semana pasada. Claro, pero le puso un impuesto de 7,5%. Bueno, acá estamos en hablando... algunos productos, en otros 9, en otros te mandó el dólar a 340, en otros a 360, en otros les dijo que no hay, entonces los mandó directamente al dólar de 560. No, lo que te planteo es, obviamente, la situación ideal, ya sea para este gobierno o para el próximo, sería, bueno, llego, ajusto 30-40 el tipo de cambio oficial, 30-40%, y como los precios ya están, se me acomoda, no me salta la inflación. Ahora, si la inflación te salta, al mes siguiente tenés que volver a devaluar más rápidamente. Y eso significa pasar a otro régimen inflacionario, que lo hemos tenido en la Argentina. No significa hiperinflación ni nada por el estilo, pero significa pasar, no sé, del 7-8% mensual, que es 130, 150% anual, a 200 o tal vez más. Pero y obviamente ningún gobierno quiere esa situación. Te quiero mostrar algo que está pasando. Sí. Si vos tomás el índice de precios mayorista, por ejemplo, y lo descomponés, viene descompuesto, así lo ves en la... Sí, claro. Entonces te dice índice de precio de importación. Viene al 10%. Claro, los precios de importación vienen creciendo más rápido que la devaluación oficial. Eso Correcto. ocurre porque esencialmente vos lo que estás haciendo es pasando cosas que antes se liquidaban al dólar oficial, las estás pasando a otro dólar que no es el oficial. Entonces tenés el aumento del dólar oficial, que es 7%, 6% mensualizado, lo que está dándote el gobierno, y el resto es el pasaje de que esta mercadería que iba por la ventanilla al dólar oficial le estás diciendo no, el promedio ponderado, esto que entraba en el dólar oficial no entra más en el oficial. Ahora va a un dólar de 3.40, uno de 3.70, uno de 500. Eso es lo que está pasando, ya está pasando. En la medida que está pasando todo eso, ya ese proceso que vos estás diciendo se está adelantando. La inflación que vos estás viendo, cada mes que vos ves que el índice de precios mayoristas de importación corre por arriba de la inflación, es un mes en el cual hay cosas que están pasando del dólar de 2.90 a los otros dólares. Sí, es algo que viene ocurriendo ya hace varios meses, de que se pusieron trabas adicionales a los plazos de importación y demás. Ahora, insisto con este punto, ¿no? Respecto a qué puede pasar después del 13 de agosto, porque estas declaraciones de Melconian, bueno, generan, si se quiere, inquietud respecto a cuál va a ser la postura de la oposición. Obviamente, la postura de todos los gobiernos es, yo te paso la pelota a vos y vos resolvelo, que es lo que está tratando de hacer el gobierno actual. Ahora, si la oposición dice, no, vos no me pasás la pelota, y está fortalecida el 13 de agosto, bueno, tal vez agosto sea, como dice Melconian, una profecía autocumplida, digamos, una situación de mucha... ¿Qué dijo Melconian? Es altamente probable una devaluación después del 13 de agosto, tenés que tomar este jarabe de la devaluación, y no por el club de devaluacionistas, sino porque todos los días abrís y cerrás el boliche y te dan más lo que sale que lo que entra. Habla de los dos. ¿Vos crees que también es altamente probable después del 13 de agosto una devaluación? Pensar que la economía puede seguir funcionando sin importar ni un tornillo es una locura. Todo el mundo sabe que no se puede. No se puede. Y hoy está virtualmente cerrada la importación en Argentina. Entonces, si vos tenés tan... ¿Vos decís eso es más recesivo que una devaluación? Claro, obviamente.
obviamente. Pero las devaluaciones en el momento inicial son Está recesivas. bien, pero yo te voy a decir otra cosa. Son recesivas porque adelantan mucho los precios respecto al poder de compra. Mirá la historia de los controles de cambio en Argentina. De los trabajadores, y eso derrumba inicialmente el consumo, eso derrumba las importaciones y eso recupera dólares para el Banco Central. Mirá la historia de los controles de cambio en Argentina. Hay un libro de Fiel que lo resume muy bien, está, siempre lo digo, está en internet gratis, googleenlo. Terminan siempre en una devaluación. En Argentina. Siempre terminan, tarde o temprano, pero aunque no terminen en una devaluación, siempre el gobierno que está tratando de hacer control de cambio siempre hay para poner un parche más. Vos decís, no pueden endurecer más el cepo. La respuesta es sí pueden. Siempre pueden pegarle una rosca más al cepo. Y eso es exactamente lo que hacen todos los controles de cambio. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el gobierno? Endurecer un poco más el cepo. Endurecer un poco más el cepo es parar cada vez más la economía. Una economía que ya viene golpeada, porque ya venía sin dólares antes de la sequía, porque se quedó sin ningún dólar durante la sequía y porque entonces ya venía parada en actividad. El nivel de actividad hoy está en el mismo nivel que estaba en noviembre del año 2021. Está hace casi 18, 19 meses. Pero pará un poquito, porque más allá de que, a ver, estamos con un nivel de actividad, se ven los datos del INDEC y de importaciones. Vos vas a decir, bueno, de importaciones porque todo el mundo está importando al dólar oficial y demás, pero me parece que lo que cuestiona el FMI y un poco también lo que cuestiona la oposición, viendo que se ven asumir en diciembre, es que el gobierno, pese al shock de 20.000 millones de dólares de la sequía, trató de mantener el nivel de actividad y de empleo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, manteniendo el nivel de importaciones, pagando a plazo, digamos, hay una deuda comercial de más de 13.000, 15.000 millones de dólares. Y en el último tiempo pagando con yuanes, es decir, un crédito con el Banco Central de China, que ya lleva utilizado más de 5.000 millones de dólares y se van a utilizar 10.000 millones de dólares, va a ser otra deuda. No, se van a terminar utilizando, acuérdate lo que te digo, los 18.000. Vamos a llegar así. Lo van a volver a extender, decir. Pero bueno, eso no tiene un argumento de decir, bueno, ¿para qué ajustar? ¿Para qué quedarnos en una recesión profunda este año? Más allá de la recesión que va a haber en el campo, muy fuerte. Si el año que viene va a haber mucho más dólares, cualquiera sea el gobierno. Entonces, por ahí podés pasar de largo y evitar la recesión. Pero quiero que quede claro, y uno lo mira en los números. El problema de falta de dólares no se originó, por supuesto se agravó con la sequía, pero no se originó con la sequía. El gobierno hace varios meses antes de la sequía ya se estaba quedando sin dólares, ya estaba endureciendo el cepo y ya estaba empezando a haber muchas restricciones en el mercado de cambio antes de la sequía. Por supuesto, ¿que esto qué quiere decir? Que probablemente... La crisis del año pasado de Guzmán, esa fue la crisis del año pasado. Y de Massa. Sí. Vamos, en el periodo de Massa, esencialmente el segundo semestre del año pasado, fue un segundo semestre en el que el cepo se endureció cada vez más y cada vez le faltaban más dólares al gobierno. No es que de golpe las reservas del Banco Central iban creciendo. Sobre eso faltaban 20.000 millones de dólares. Exacto. Entonces eso va a estar más holgado el año que viene porque presuntamente no van a volver a faltar estos 20.000 millones. Anulamos MUFA, por supuesto. Pero hay una corrección de fondo que hay que hacer igual, aunque estén esos 20.000 millones. Te hago una respecto a ¿cuál es la política económica del próximo gobierno? A ver, ¿hay una diferencia sustancial entre Bullrich y Larreta respecto a la política económica? No, porque hay dos grandes principios. Claro, Bullrich dice, mira, yo llego, levanto el cepo el primer día. Bueno, también ha dicho que quiere entrar a verla. El Tesoro del Banco Central, ese tipo de cosas son folclore. Son formas simbólicas de expresar algo, ¿no? Pero hay dos medidas que va a tener que hacer sí o sí el nuevo gobierno, que son, sea Horacio o Patricia, independencia del Banco Central el día 1 para que se desplome la inflación en Argentina, independencia del Banco Central para que se desplome la inflación en Argentina y un presupuesto equilibrado porque no va a haber financiamiento para el nuevo gobierno y va a renunciar desde el día 1 a la maquinita. Entonces, si el gobierno hace esas dos cosas juntas, independencia del Banco Central y un presupuesto equilibrado, le corresponderá después a ese Banco Central independiente, de características técnicas, no políticas, describir el sendero de salida del cepo. Y ese Banco Central independiente verá si puede salir en los primeros 15 días, si le lleva un mes, si tarda 3 meses hasta que empiecen a entrar los dólares de la cosecha. Lo resolverá el Banco Central independiente. Esta es una paradoja. Pues si nos tomamos en serio la independencia del Banco Central, por definición ningún candidato a presidente debería poder decir lo que va a hacer con el dólar o con la inflación. Yo escucho a algunos candidatos dando instrucciones de cómo van a manipular el precio del dólar y de lo que van a hacer con la inflación y digo, caramba, entonces voy a seguir manipulando el Banco Central.
Lo que me estás diciendo es que el Banco Central no va a ser independiente. Porque si el Banco Central es realmente independiente, si vos vas a la elección de Brasil, o a la elección de Chile, o a la elección de Perú, o a la elección de Colombia, o a la de Uruguay, o a la de Paraguay, y le preguntás al presidente o a los candidatos presidentes qué van a hacer con el dólar o con la inflación al otro día, los tipos te miran y te dicen, yo no voy a hacer nada, es el Banco Central el que está encargado de eso. A ver, todo el mundo plantea obviamente algo muy evidente, digamos, los economistas que han tenido fracaso, porque los economistas que han estado en el gobierno han tenido fracasos, digamos, solamente, ¿no? Pero que el problema de fondo es qué haces con lo que técnicamente se llama la dominancia fiscal, es decir, ¿cómo haces? Es decir, no es que vos vas a lograr que no se emita más y estabilizás todo porque le pones una ley o le pones un cepo al Banco Central o nombrás, como quería Rudy Dorbush, extranjeros en el Banco Central que no le respondan el teléfono al presidente de la Argentina. Porque el día que haya que pagar las jubilaciones y la Casa Rosada no puede emitir patacones... Que reviente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que para eso lo creo. Lo creo para eso. No, pero lo creo para pagar las jubilaciones cuando no te voy a la plata. Dije las jubilaciones como pueden ser los salarios públicos, pueden ser, no sé, los salarios de la policía. Ese día vuela todo por los aires en términos... Entonces, acá está el tema de quién va a tener la decisión de ordenar las cuentas públicas, que me parece. Y eso requiere volumen político, ¿o no? Por eso te dije que las dos leyes que va a hacer el próximo gobierno, sea Horacio o Patricia, son independencia del Banco Central y presupuesto equilibrado. ¿Pero cómo llegas al presupuesto? Hay múltiples caminos, son varias patas de una mesa, te las cuento. Primero, hay una adenda que la envió este mismo gobierno al Congreso cuando se trató el presupuesto 2023, que es una adenda de gasto fiscal. Es decir, el propio gobierno dijo, revisemos algunos subsidios que había. Dispuesto a revisar todo. El sistema fiscal argentino es un colador. Es un colador. O sea, no hay dos personas que paguen el mismo impuesto. Ni dos actividades productivas que paguen el mismo impuesto, ni dos bienes de consumo que paguen el mismo impuesto porque tienen distintos tratamientos. Entonces, esto no puede ser. Tiene que ser uniforme y se tiene que terminar. Se usa mucho el sistema impositivo en Argentina para hacer políticas públicas. Eso está mal. Está mal, lo enseñamos en la facultad, lo sabemos los economistas que está mal. Entonces, nosotros tenemos que ir a un sistema... No, vamos a concreto. Es muy interesante. Eso que envió el gobierno, que obviamente planteaba toda una discusión que el gobierno no la siguió porque era una discusión dentro del peronismo, dentro del radicalismo, dentro del PRO, porque todos tienen intereses creados de un lado y del otro. Por ejemplo, era revisar todos los subsidios de Tierra del Fuego, por ejemplo. Revisar todos los balances de las empresas públicas. Todo eso lo propuso en su momento el gobierno y era interesante porque puede ser un punto de partida de discusión transversal de cómo racionalizar el Estado en la Argentina. Pero además nosotros tomamos la propia propuesta de ellos. No es que no puede haber una contradicción ahí. Tendrían que acompañar ellos ese ajuste porque es un ajuste que ellos mismos propusieron. El de hacer el ajuste del gasto fiscal. Eso lo propuso Massa cuando planteó el presupuesto 2023. Ese ajuste del gasto fiscal tendría que tener la aprobación de todo el mundo, para empezar. En segundo lugar, fin de los privilegios en Argentina. En tercer lugar, el gasto en subsidios está mal diseñado en Argentina. Está mal diseñado. Entonces nosotros gastamos 4/5 puntos de producto en distintos tipos de subsidios económicos. Tenemos que gastar menos de la mitad de eso. Tenemos que subsidiar al que lo necesita, no al que no lo necesita. Pero bueno, te pongo un ejemplo simple. Pero que te lo diga este gobierno, que en este momento está quitando directamente... Lo están haciendo, por suerte, este gobierno lo empezó a hacer con una tercera parte de los usuarios de la luz. Lo empezó a hacer. Pero hay que hacerlo, por ejemplo, con el transporte. Vos agarrás la SUBE, ¿no? Vos decís que el colectivo en el área metropolitana no puede costar, como cuesta hoy, 53 pesos. Lo que no puede pasar, Te pregunto. Es que yo tenga esto y pague el colectivo lo mismo que paga un tipo que se tiene que tomar 2 colectivos, un tren y un subte para ir a laburar todos los días y que gana 250 lucas por mes. No puede ser que paguemos lo mismo. Puede ser que tiene que haber una identificación del usuario de SUBE, Martín Tetaz, y que a él le cobren 150 pesos viajar Para en eso hicieron esto. Para eso hicieron esto. Para que en función de mi patrón ni siquiera tienen que saber subsidie la demanda. Ni siquiera tienen que saber a qué nombre está esta SUBE. Lo único que necesitan saber es qué patrón de uso tiene esta SUBE. Van a descubrir que esta SUBE no la uso de manera regular todos los días, porque no tomo todos los días el colectivo, que lo tomo cada tanto, que entonces puedo pagar perfectamente 500 pesos lo que vale el colectivo, porque vale 500, no vale 53.
A ver, la última, Javier, política. Sí, nos metimos mucho en la economía. Sí, con pero sí. Está vinculada porque me parece que hoy está atado a este tema. Vos planteaste en varias oportunidades acá, recién, que el resultado del 13 de agosto, como se prevé que gane Juntos por el Cambio, que tenga más votos que el resto de las fuerzas, vamos a tener un lunes tranquilo, supuestamente. ¿Es lo mismo que gane Larreta, que gane Bullrich, para tener ese lunes tranquilo? Sí, yo creo que sí. Sí, Sí. sí. Y no tiene nada que ver lo que consiga Massa de porcentaje de votos o lo que consiga Milei en porcentaje de votos en las PASO para tener un lunes tranquilo, Tiene todo que ver. por ejemplo. Tiene todo que ver. Claro, si vos tuvieras una... Te pongo, como lo dice siempre Suchovicki, que me parece que es el que mejor entiende esto, ¿no? Suchovicki dice, los mercados reaccionan a la sorpresa, no a la confirmación de lo que esperaban. Entonces, ¿qué esperan? ¿Qué espera número redondo, digamos, para hacerla? No me quiero meter ahora en el análisis de las encuestas, pero más o menos, grosso modo, 30 Juntos por el Cambio, 25 el gobierno, 20 Milei, ponele, ¿no? Más o menos, para ir buscando un consenso. O 35-30. O 35, 30, 25, digamos, más o menos eso. Si el resultado es ese, no debería haber ninguna sorpresa porque es el que ya estaban esperando el viernes. Por lo tanto, está descontado el que en no este corrió, dólar, el que decís. no corrió el viernes no va a ir a correr el lunes. Sí. Ahora, si el resultado es al Perdón, revés. vos decís, eso está descontado en este dólar, que es un dólar que se movió, que se acabó, pero por ahora se acomoda a los precios. Va a estar descontado en el dólar. No es un dólar de pánico. Va a estar descontado en el dólar del viernes anterior. Yo no sé qué va a pasar de acá hasta el ¿Qué viernes. pasa la semana que viene? Claro. Ahora, lo que sí queda claro es que el que no corrió con un resultado esperado el viernes y ese resultado se confirma el lunes, no tiene sentido que el lunes, ante la confirmación del resultado que ya se esperaba, vaya a correr, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que corra alguien que se sorprenda por el resultado del lunes. Entonces, ¿en qué sentido puede sorprender el resultado del lunes? En dos sentidos distintos. Puede haber una sorpresa a favor de Juntos por el Cambio, que es, por ejemplo, la que venimos teniendo en las provincias en las últimas elecciones. Por ejemplo, el efecto Santa Fe, por irme a un extremo, ¿no? Supongamos que fuera muy contundente la victoria de Juntos por el Cambio, que inclusive hiciera pensar que se pudiera ganar en una primera vuelta y que reavivara la posibilidad de ganar una primera vuelta. Bueno, eso sin duda tendría un impacto favorable en los mercados. Ahora, supongamos que fuera al revés, que fuera... Estoy diciendo, toco madera, ¿no? Mientras le digo esto, pero supongamos solamente por pensar hipotéticamente que fuera al revés, que el kirchnerismo nos ganara en la PASO y que el resultado nuestro fuera malo y que termináramos peleando el tercer puesto con Milei. Ponele que fuera eso, que si ese fuera el resultado, seguramente la respuesta de los mercados sería muy distinta, sería muy mala a partir del día lunes. La campaña del miedo. No, porque yo no estoy diciendo, no es una campaña del miedo. Yo lo que estoy diciendo es que creo que va a pasar en función de lo que todo el mundo espera. Es la campaña de la sorpresa, no del miedo. Si se confirma esto, el resultado que estoy diciendo del efecto más alto en el dólar va a estar antes. Si todo el mundo empieza a esperar que ese sea el resultado malo, el resultado va a estar antes en los mercados, no el lunes. Martín, gracias, muy amable. Muchas gracias. Ahí estaba Martín Tetaz. Quiero simplemente completar, a ver si podemos contrastar la frase de Melconian con la de Massa, porque yo creo que un poco lo que dice Tetaz es cierto, porque eso está en todos los informes financieros que vienen de afuera, incluso con algunas encuestas que no se difunden acá. ¿Se nos cayó Tetaz? No, está bien, está vivo. ¿Está bien, Tetaz? Sí. Está todo bien. Está en buenas condiciones. Bueno, pero ojo que hasta ahora han sido medianamente cuidadosos los referentes económicos de la oposición. Nadie ha dicho acá hay que devaluar. Hay que devaluar, insisto, devaluar se devalúa todos los días, pero eso se llama crawling peg, mini devaluaciones diarias, como quieran. Una cosa es un salto cambiario. Y esta frase de Melconian hoy ha generado mucho ruido. Es altamente probable una devaluación tras el 13 de agosto. Obviamente en los mercados, uno ve la curva de futuro del dólar, están descontando que el próximo gobierno va a devaluar si este no lo hace. Es decir, que va a haber un salto en esas mini devaluaciones diarias que van al 7-8% mensual, que va a haber un salto discreto. Bueno, eso dijo Melconian y generó mucho ruido. Y del otro salió el ministro de Economía, Sergio Massa, ahí tenés la declaración,
Le pido a Carlitos que diga lo mismo en público que en privado. Ahí hacía referencia... ¿Por qué? ¿Qué dice Massa? Que lo llama Carlitos a Melconian, obviamente que lo conoce Sí, hubo dos hace mucho peleas, tiempo. Hubo dos Sí. cruces, una por el dólar y otro por las importaciones. Cuando dice le pido a Carlitos que diga lo mismo en público que en privado, porque cuenta A ver, Massa textualmente. que fue a la casa a su casa, a la casa de Massa. ¿Quién, y Melconian? Melconian dice, Melconian vino a mi casa a tomar un café y me dijo, por favor, cuídame el sistema CIRA, el de las importaciones, porque si me toca a mí, lo voy a necesitar. Melconian, dice Massa, tiene un doble discurso, le pido a Carlitos que diga lo mismo en público que en privado. Y respecto del dólar... Pero Melconian está que arde, porque se va a la casa de... Sí. Se va a ver la Cristina. ¿Te acordás cuando se fue a ver Sí, la claro. Cristina hace unos meses Sí. para presentarle? Después se va ahí a Tigre, a la casa de Massa. ¿Sí? Pero está jugando en todas las canchas, En todas. Melconian. Impresionante. Y Sí. respecto del dólar... Y dijo Massa lo mandó al Massa- frente, le dice. Sí, le vino pido a con- Carlito que diga lo mismo en público que en privado. Estamos en campaña electoral, Maxi. Vale todo. Y cuando dice el tema de que le cuide la CIRA, es porque Melconian es uno de los que considera que uno de los grandes errores del gobierno de Macri fue salir rápidamente del cepo. Melconian Claro. cree que había que hacer al revés, había que hacer shock en lo fiscal y gradualismo en el cepo, que es un poco también lo que cree ahora a futuro para el próximo gobierno. Shock en lo fiscal, cerrar bien las cuentas fiscales rápidamente, pero no salir del cepo al día siguiente, sino que ir liberando el cepo gradualmente. Al revés de lo que hizo Macri cuando llegó en diciembre del 2015. Bueno, y después, respecto del dólar, lo que dijo Massa es el último bastión que les quedó a los especuladores fue ir a la especulación sobre el dólar blue, digamos, en referencia explícita sobre lo que estaba pasando hoy a la tarde con un dólar paralelo que superó los 575 pesos. Bien, hablemos un poquito de lo que está pasando en los precios de la economía. Decíamos que venían con aumentos muy fuertes desde el principio de esta semana el precio de la carne, ¿no? Del kilo vivo en Cañuelas, y que ya se estaba eso trasladando a las carnicerías. Tenemos el móvil ahí. Está Martín Rojas en una carnicería. Martín, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Así es, estamos aquí en Villa Pueyrredón, en la carnicería Los Hermanos. Y vos sabés que es lo que dicen todos los carniceros, porque hemos hecho una recorrida y te dicen que en la última semana aumentó entre un 20 y un 25%, algunos te dicen un poquito más del 25%, pero eso es preocupante. Lo más preocupante es que la semana que viene esperan nuevos aumentos también en el sector de la carne. Vamos a entrar a esta carnicería, Maxi, para hablar con Alberto, que es el dueño de la carnicería hace más de 60 años. Y recién le preguntaba, ¿vivió muchas como esta? Me dice, sí, la verdad que hemos pasado muchas, pero preocupa el tema del precio, Alberto, que ha aumentado ¿cuánto? Yo recién lo mencionaba. Más o menos el 25% en la última semana, pero estaba planchado el precio hace ya muchos meses, casi a la mitad de lo que viene la inflación. Maxi, te está escuchando Alberto. Bueno, justamente lo que dice Alberto, ¿no? Que estuvo varios meses planchado. Creo que esto tenía que ver con la sequía, que había mucho stock que se enviaba al mercado, ¿no? Porque no se podía retener en los campos, y ahora viene el efecto inverso. ¿Es un poco así lo que está ocurriendo, Alberto? Yo creo que tiene un poco de eso y un poco de que históricamente, desde que yo tengo conocimiento de este oficio, siempre en el mes de julio, siempre la carne tuvo un índice alcista, siempre. Nosotros siempre lo atribuimos a la exposición rural, no sé, a los precios del mercado que rematan a precios internacionales, pero siempre tuvimos suba. Ahora, bueno, hay otros efectos seguramente, que la economía está a los altos previo a unas elecciones, que ya Claro. es normal, que siempre que pasa esto, los mercados se alteran. Se mueve. ¿Y qué pasa con el consumidor? En el mostrador, entonces, esta semana usted ya ha recibido la media res con remarcaciones de alrededor de cuánto. De un 25%, sí, pero nosotros no lo podemos trasladar a los precios. Porque nosotros en la media red del 25%, en el mostrador se va duplicando. Porque Claro. es como si usted compra el animal en pie 600, pagamos 1.200. Más o menos, ¿no? Moneda Sí. más, moneda menos, según el rendimiento. Pero nosotros, por ejemplo, mantenemos los precios porque tenemos que pensar también que hay un problema social atrás de todo esto. No tenemos clientes de sobra. Nuestros clientes son gente que trabaja.
Los sueldos no corren a par de todo este problema. Nosotros tenemos 3 kilos de milanesa de pollo desde el año pasado, 3 kilos por 2.800 pesos. Y el pollo nos sube y nos baja permanentemente, como hicieron en la Semana Santa, que todos los productores de pollo aumentaron especulativamente más de 10.000 pesos el cajón, no de ganancia fuera del precio de la ganancia de ellos, lo subieron 10.000 pesos y producen 15, 20.000 cajones por día. Y fíjese cuántos miles de millones se llevaron. ¿A costa de quién? De la pobre gente que lo tenemos que pagar día a día. Nosotros y el público que viene a comprar, acá o en cualquier otra carnicería. Es decir, a usted le subió esta semana 25% la media res y al mostrador, ¿qué está trasladando? Un porcentaje menor. Estamos casi manteniendo los mismos precios de la otra semana. Estamos absorbiéndolo prácticamente el porcentaje. Porque si tuviéramos que aplicar el porcentaje que nos aplican a nosotros, hoy estamos hablando de más de 3.000 pesos un kilo de carne. Y a ver quién es el que tengo, ¿dónde está el cliente que viene a pagarlo? Acá no está, porque no tiene la plata. Y en el caso del pollo Ese también... es el gran problema que está En el caso del pollo también, Alberto... El pollo subió más. Claro. El pollo en esta semana subió más, subió entre un 30 y 35%. Pues estábamos pagando 7.000 pesos el cajón y se fue a 11. Y hoy ahí, están 11.000, 11.500 pesos. Y ahí sí lo tiene que trasladar Nosotros 6.90 lo tenemos. Y ahí sí trasladó... No todo. Estamos sobre al costo prácticamente. Claro. Tenemos que tener un precio más o menos acorde para que se pueda, porque estamos siempre a la espera de que el mercado se normalice. No es un mercado normal lo que están haciendo. Está bien. En la Argentina pasa siempre esto. Es un mercado que lo están... Alberto, usted me decía el tema de los huevos. Aumentó 8 veces el valor del huevo. En un año, en más de un año y pico, aumentó 8 veces el valor. Y yo no tengo nada visto que me haya aumentado 8 veces. Ahora le preguntamos a los productores cuál es el tema de la suba y nadie sabe nada. Entonces yo no conozco, mire, yo conozco miles de productores, todos multimillonarios, y trabajadores y obreros ricos no conozco uno. Entonces quisiera conocer uno, aunque sea, de todo lo que somos millones de trabajadores en la Argentina. Ahí hay una diferencia, alguien se la lleva y no somos nosotros. Alberto, sí, señor. ¿Cómo viene el consumo? Mal porque estamos justo el cambio del recién, la gente empieza a cobrar, empieza a sacar una monedita ahora y los primeros días se empieza a trabajar. Pero el mes después se plancha, a mitad del mes se empieza a planchar y bueno, encima todos los meses nos aumentan así y bueno, esto no termina bien, qué sé yo, los precios no sé hasta dónde hasta cuándo va a poder seguir comprando la gente. Sí, es un poco lo que dice, ¿no? Porque obviamente ya se empieza a sentir sobre el poder de compra estos precios o esta nueva aceleración de precios, pero bueno, claro, por ahora se convalidan porque las remarcaciones siguen, ¿no? No en el caso de Alberto, que dice que los está manteniendo, porque si no, no puede trasladar directamente, ¿no? Alberto, y ahí con los lácteos vemos que tienen el mostrador quesos, por ejemplo. ¿En el caso de los lácteos también hubo aumentos? Sí, pero no tan significativos. No tan significativos, porque nosotros tenemos, por ejemplo, el queso cremoso a 1.499, 1.500 pesos y hace prácticamente un año que está ese valor. Moneda más, moneda menos, cuando suben 10, 20 pesos uno no lo traslada, porque es insignificante. Trata de mantener su público. Con los otros quesos, fíjese, tenemos queso sardo espectacular a 1.999. El queso tipo Mar del Plata, 2.700 el kilo. Bien. El Fontina, 2.900 pesos el kilo. Bien. Son, dentro de todo, tenemos pan a 500 pesos el kilo. No tengo una panadería, pero los panaderos también atribuyen una bolsa harina, le quieren ganar 10 veces el valor de la bolsa harina. Hagamos los costos una vez. Sentémonos un día y hagamos costos. ¿Cuánto sale una bolsa harina? ¿Y cuánto es el costo? ¿Y cuántos kilos sacamos de una bolsa harina de 50 kilos, 60 kilos de pan? Y a ver cuáles son los costos. A ver, mientras recuperamos el retorno, te agradezco porque Alberto, tenemos... yo lo que le preguntaba hoy, el kilo de asado, usted lo tiene barato comparado con otras carnicerías. ¿A qué se debe que hay tanta variación de carnicería a carnicería? Porque usted tiene prácticamente 1.800 pesos el kilo de asado. Sí, 2 kilos, 3.500 pesos. Perdón. ¿Cierto? ¿Por qué la diferencia? Esto fue variado, porque lo teníamos 2 kilos, 3.000 pesos. Igual que los bifes, 2 kilos, 3.000 pesos. Y esta semana, con el aumento, lo tuvimos que subir, tocarlo
a 2 kilos a 3.500. O sea, Bien. Insignificante. Alberto, gracias. Gracias. sería Nos queda todo afuera. Tenemos que correr. Gracias. Muy amable. Gracias. Lo único que si no aumentó en el último año el queso, un año entero sin aumentar con el 120% de inflación, hay que ir a comprar derecho. No sé si será así, pero no sé. Sí, los quesos aumentaron. No es lo que dice el INDEC, porque el INDEC te marca un aumento del queso de ¿cuánto? 120%. Por arriba de la inflación en el último año, pero bueno, qué sé yo. Tal vez es así. Por eso el tema de una cosa son los precios, que una cosa son los precios en Devoto, otra en Palermo, otra en el Gran Buenos Aires y demás, y otra cosa es la variación. La inflación es la variación de precios. En general los que se quejan del INDEC es que muestra menor de lo que es la realidad, ¿no? Y en el caso de los quesos, ¿cuánto aumentó en el último año? Sí, entre 110 y 120%. Bueno, estuvo está bien, por arriba. eso. Pero bueno, Alberto dice que tiene un queso que no aumentó en el último año, qué sé yo, no sé. Pero bueno, son cosas que pasan. Vamos rápidamente a ver un poquito de algunas de las cosas que pasaron hoy, que fue un día pero muy en ebullición, y ya me voy con el móvil porque si no nos queda absolutamente todo afuera. Bueno, mucha repercusión, lo que decíamos, con lo que ha pasado con el mercado cambiario, con el dólar y con distintos informes, Claudio. Bueno, efectivamente, mira, salieron distintas consultoras, bancos a hablar de lo que está pasando justamente de lo que pasó hoy en el mercado cambiario. Por ejemplo, invertir en bolsa, que es una de la más importante que está en plaza, o una de las más importantes, y dijo textualmente: el escenario al que nos enfrentamos después de lo que estamos viendo en las últimas horas en el mercado cambiario es de una inevitable devaluación, que sabemos que ocurrirá, pero que es extremadamente difícil estimar exactamente cuándo. O sea, se viene una suba del dólar oficial por presión en el mercado cambiario, seguramente después del 13 de agosto de las PASO, pero no el timing, el momento exacto en el que será. Marcos Buscaglia, que es un economista también de distintos bancos, fue banquero de Merrill Lynch, del Citibank, dijo: es probable que votemos el 13 y haya una devaluación en la semana. Lo mismo de 14. Melconian, muy en línea con lo de Melconian. Ojo respecto a lo que dicen los referentes de la oposición. Ahora vas a contar el tema de la suba del piso de ganancias. Javier, bueno, arde la interna en Juntos por el Cambio. Sí, el día después del anuncio de María Eugenia Vidal de que iba a votar a Horacio Rodríguez Larreta, que lo apoyaba como presidente, generó muchas idas y vueltas y sobre todo generó una respuesta muy irónica, por decirlo de una manera elegante, de Patricia Bullrich, que si quieren la podemos ver. ¿La podemos ver? Patricia, ¿cómo se siente después del respaldo que referentes del PRO le han dado a Horacio Rodríguez Larreta, como Vidal o en su caso Manes? ¿Se siente decepcionada, traicionada? No, son 2 votos, así que nosotros estamos vamos a ganar por más de 2 votos, así que estamos tranquilos. Son 2 votos, dijo, ¿no? Como Luis Brandoni en Esperando la Carroza, 3 empanadas, ella dijo 2 votos. No hizo la B, obviamente. Porque ninguneo fuerte. Ninguneo fuerte. No es lo que pasa en el equipo de Bullrich, que está muy conmocionado. Vienen teniendo varios cachetazos. Lo que dijo Bullrich del blindaje, lo que dijo Bullrich del Banco Central, los ataques de Milei, y esto ahora no le ayuda mucho. Ojo, que en una de esas sale a darle una mano Mauricio Macri, que parece que tiene pactada una entrevista televisiva en un canal amigo el lunes y saldría ahí a apoyarla como candidata a presidenta. Ojo que no sé si la gente de Bullrich quiere mucho eso, pero hay debate ahí adentro. Si se juega Macri es porque está convencido de las encuestas. O porque está convencido Pero de que solo él le puede dar una mano en el momento También que estaba convencido de las encuestas en Santa Fe y es le erró. es el peor momento de Bullrich en el peor momento. El mejor momento de Bullrich era hace un mes, ahora no es el mejor momento, justo a una semana prácticamente de las PASO. Obviamente salió María Eugenia Vidal a defenderse, a decir que ella tenía todo el derecho a elegir libremente a quién quería votar y que lo que tenía para decir internamente lo iba a hacer en privado. Ahí tenemos
la frase de Vidal que dice: expresé mi preferencia electoral, todos tenemos derechos a expresar nuestro voto. También Larreta salió a bancar el apoyo de Bullrich, diciendo van a venir muchos más apoyos, van a venir millones de apoyos. Es decir, la interna de Juntos por el Cambio sigue a fuego vivo. Me está llamando Cecilia Conesa desde el móvil. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahora volvemos con Cecilia. Atención porque estamos hablando permanentemente, ¿no? Ahora sí está Cecilia. Ahora sí, ¿me escuchás, Maxi? Sí, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en este momento, ¿cómo estás? En este momento se está festejando el cumpleaños de Cecilia, porque Cecilia en el día de hoy cumpliría 29 años. Ayer se cumplieron 2 meses de la desaparición y supuesto femicidio de Cecilia Strisowski. Hoy sería el cumpleaños número 29 de Cecilia. Gloria ya había convocado a que los vecinos le acompañen a festejar el cumpleaños de Cecilia. Este festejo pasó por varios momentos de emoción, por momentos de fiestas, como el que estás viendo en este momento en pantalla. 2 personas ya le dedicaron una canción a Cecilia. Hay una torta de más de 200 kilos, Maxi. Y bueno, en víspera de lo que será mañana la audiencia oral, porque mañana se decide si continúa la prisión preventiva o no de Marcela Acuña y Emerenciano Sena, quienes son los principales implicados en la causa, tanto como César Sena. Cecilia, perdón, ¿está confirmado que Capitanich, el gobernador chaqueño, va a hablar con Gloria, con la mamá de Cecilia? Sí, así es, está confirmado el próximo jueves a las 12 del mediodía. El gobernador Capitanich, va a recibir, no escucho nada al retorno, va a recibir a Gloria el próximo jueves 12, a las 12 del mediodía, va a recibir Capitanich a Gloria. Esto se confirmó en el mediodía del día de hoy, cuando Gloria nos informaba que fue llamada por el mismísimo gobernador, primero a través de una llamada telefónica desde la presidencia y luego una llamada telefónica desde el gobernador para confirmar este encuentro el próximo jueves a las 12 del mediodía. Finalmente Gloria va a ser recibida por el gobernador Jorge Capitanich, una información que era muy esperada por Gloria, para que Gloria se sienta más tranquila, por lo menos es lo que nos decía ella. Ella lo que pide es justicia por Cecilia y lo que informa es que no tiene ninguna bandera política. Eso es lo que quiere resaltar Gloria, no tiene ninguna bandera política, sí quiere justicia por su hija y bueno, lamentablemente hoy Cecilia tendría que cumplir 29 años, pero no está entre nosotros. Pero desde la familia y desde los vecinos de Resistencia la recuerdan de la mejor manera, con globos rosas, con banderas rosas. Y bueno, hace 2 días también se realizó una pintada en víspera de las audiencias. Cecilia, con esas gracias, muy amable como siempre, desde el Chaco. Ahora contás el tema del impuesto a las ganancias, que se ha anunciado hoy, la suba del piso del impuesto a las ganancias. Venimos hablando de los 2 países, ¿no? Aquel que no llega a fin de mes, el aumento de la pobreza por arriba del 40%, y también el que llena recitales, ¿no? De artistas internacionales. Está Gonzalo Sorgo en el estadio Movistar Arena. A ver, está ahí Gonzalo Sorgo, y porque ahí va a estar Luis Miguel. Luis Miguel. Sí. Arranca. Sí, Gonzalo. Sí, claro. Sí. Aquí estamos. Sí, Maxi, estamos en la entrada del Movistar Arena porque en breve va a iniciar el show de Luis Miguel. Y recién estabas hablando de diferentes precios en diferentes sectores del país. Y lo que me estaban diciendo aquí muchas personas que compraron la entrada a una cuota. A ver, ahora le voy a preguntar a algunos de ellos que están en la fila, pero a una cuota. Una chica pagó 70.000 pesos, por ejemplo, y se vino desde Salta. A ver, hola, buenas noches. ¿Cuánto pagaron la entrada? El precio que estaba publicado. ¿Cuánto estaba? 75. ¿75? ¿Con quién viniste? Con mi amiga. Con tu amiga, bueno, vayan a disfrutar. Bueno, el mismo ejemplo que te acabo de dar, Maxi. Una de las personas, estamos justo en la puerta, están ingresando muy rápido, pero ahora voy a hablar con otra persona para que me dé otro ejemplo del que estábamos hablando recién. El primero, 75.000 pesos. Hola,
¿Cómo va? Buenas noches. ¿Contentos? Sí, contento. ¿Cuánto sale la entrada? No tengo ni idea. ¿Cómo no tengo ni idea? No, yo te la regalaron nunca. ¿Te la regaló tu mujer? Ah, y es un regalo, pero bueno, no escucho, pero ahora. Hola. Bien, No, es así, se la regalaste Es vos. así, sí, ¿Cuánto sí. sale? Bueno, perfecto, dale, gracias, vayan a disfrutar. Claro. Gonzalo, muchas personas no me querían decir contame un poquito cuánto desde pagaron, ahí. Pero todos me dicen que... Contame un poquito desde ahí, son entradas, Claro. efectivamente, ¿no? De 75.000 pesos, 100.000 pesos. Entre 25.000 y 75.000 pesos. Sí, sí, claro. Se vendieron hace Sí, ya el tema es el meses, varios siguiente. meses. Y están todas agotadas, se hacen Claro, ni bien se 10 vendieron. recitales, en cada recital entran 15.000 personas. No, pero por eso, ponémelo a valores de hoy, porque si pagaste, no sé, 75.000 pesos hace 6 meses, ajustámelo por la inflación, que es más o menos 50%, por eso te estoy diciendo, ponémelo a valores de hoy, ¿no? gasté ese... 105.000 pesos. Gasté 100.000 pesos. Gasté 100.000 pesos en diciembre, hubo 60% de inflación, ahora son 160.000 pesos. ¿Se entiende? Sí, está bien. En diciembre del año pasado puse 100.000 pesos, el dólar estaba a 3.43. ¿Se entiende? Ahora el dólar está a 570. Entonces no es lo mismo 100.000 pesos si lo pagué en diciembre que si lo estoy pagando ahora. Por eso digo, son entradas caras. Son de un valor elevado, ¿no? ¿Cuándo? ¿Y cuántos shows tiene llenos? 10 shows, Gonzalo. Tiene 10 shows llenos, sí, 10 shows llenos cuando salieron las entradas directamente. Bueno, ahí vemos, chicas, recién veíamos una pantalla que mostraba las entradas, pero tiene 10 shows llenos que se agotaron en el momento. Recién otra señora me decía, 50.000 pesos, hace 2 meses la pagó. Claro, bueno, ahí está, 2 meses no es tanto, 15% de inflación en el medio, ¿no? Hace 2 meses teníamos un dólar, no sé, de 4.70, ¿no? 4.80. 4.80. Sí, más o menos esos valores. Gracias, Gonzalo, muy amable, como siempre. Ahí está Gonzalo Sorgo. Vamos a ir a una tanda, cuando volvamos hablamos de qué está pasando con el impuesto a las ganancias y de qué pasó con las versiones y los rumores, las idas y vueltas hoy en el mercado cambiario. Un datito político fuerte que tiene Calvo, que lo va a contar después de la tanda. Hoy finalmente anunciaron y concretaron la suba del piso del mínimo imponible de impuesto a las ganancias. Claro, el mínimo estaba en 506.000 pesos y hoy el gobierno anunció que pasa a partir justamente de este mes a 700.875 pesos. Es la aplicación justamente del RIPTE de los últimos meses. Es una Esto está por ley. Claro, ¿Esto está por ley? ¿El ajuste como es trimestral? Trimestral, efectivamente. Y tiene, digamos, venían pagando más de 1 millón de trabajadores y a partir de esta actualización 300.000 van a dejar de pagar ganancias. También se van a actualizar las escalas, con lo cual, bueno, algunos trabajadores que ya tenían que pagar, digamos, alícuotas cercanas al 35%, bueno, empiezan a pagar menos, incluso aquellos que tienen que pagar, justamente. Esto es retroactivo de enero. La FIP, digamos, se cobró en algunos casos, en el caso de justamente 300.000 trabajadores, el impuesto a las ganancias. Entonces va a reintegrar en 2 cuotas un promedio de 100.000 pesos a cada trabajador con los salarios tanto de agosto como los de septiembre. O sea, es algo que va a reintegrar en los primeros días de septiembre una parte, en los primeros días de octubre la otra parte, aquellos 300.000 que les cobraron y no debieron pagar por esta actualización que se anunció. ¿La entrega ajustado por inflación? Claro, por el RIPTE. Ah, no, la devolución no. La devolución es lo que te sacaron, te lo devuelven. Digamos, no hay ningún anuncio de que... Igual tiene que salir el decreto para ver justo esto que estamos contando, a ver cómo se va a llevar a cabo. Esto fue un anuncio informal, ahora viene el decreto. Si el decreto no dice nada, no dijeron que iba a ser esa devolución actualizada. Bien, está Adrián Saki en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Maxi y equipo. Bueno, hoy, como anticipábamos anoche, es una jornada histórica porque, bueno, nuevamente Donald Trump fue imputado por tercera vez en 4 meses. Y esta vez nuevamente por un delito federal, en este caso el de intentar de quedarse por todos los medios en el poder, de retener el poder, así lo dijo la jueza y así lo acusó el fiscal primero, de quedarse en el poder tras haber perdido las elecciones contra Joe Biden en el año 2020. Bueno, este fue quizá
la audiencia más esperada en Washington. También lo detuvieron por 12 minutos, igual que las audiencias anteriores. Él se declaró inocente y de esa manera logra ganar tiempo, esperando que se forme un jurado y lo juzguen probablemente el año que viene, recién, ¿no? Pero bueno, Donald Trump, al salir de esta nueva audiencia en la que quedó imputado, dijo ya en declaraciones a punto de subirse al avión en el aeropuerto Ronald Reagan de vuelta a New Jersey, que esto es claramente una persecución política, que como las encuestas, tal como decíamos ayer, le están dando mal al presidente Biden y ven, dice él, que yo, dice Trump, lo supero por varios puntos ya ahora, y exageró un poco, pero no está muy lejos de la verdad. Dice, no pueden ganarme y por esa razón tienen que perseguirme. Ya hoy se declaró claramente como un perseguido político y además algo muy importante, volvió a decir, después de declarar, que las elecciones estuvieron arregladas. Y con ese argumento, que lo desmiente bueno, prácticamente todos quienes lo denuncian, sí, y el común de la gente que no lo ha votado, ¿no? Las elecciones intermedias, bueno, sigue con ese argumento ya desafiando la ley, no solamente los dichos mediáticos, ¿no? No, y ha dicho incluso que quiere otra acusación más, que con otra acusación más ya gana la elección, digamos, que sigue subiendo en las encuestas. Cuanto más lo acusan los fiscales, bueno, mejor posicionado está en las encuestas. Eso ha dicho provocativamente también el expresidente, ¿no? Donald Trump. Claro. Adrián, sí, gracias, muy amable. Se malentonó, pero por esta, sí, por esta puede ir a la cárcel. Atención, por esta sí, así que vamos a seguirla con atención. Gracias, Adrián, muy amable. Bueno, un último dato político, Javier. Sí, curiosa la agenda paralela de la presidencia de la Nación, ¿no? En medio de la campaña electoral tenemos, por ejemplo, a la portavoz del presidente diciendo esto que dijo hoy en la conferencia de prensa habitual de los jueves. Digo, hay situaciones, usted me dice, hay gente que come en comedores, por supuesto. ¿Tienen hambre porque comen en comedores? No, comen en comedores, digamos. Acceden a los alimentos a través de los comedores. Entonces, cuando nosotros hablamos y cuando, respondiendo a una periodista de una pregunta que me decía, 6 de cada 10 niños en la Argentina tienen hambre, le digo, Peralta, le vuelvo a repetir, no es cierto. No es cierto que 6 de cada 10 niños en la Argentina tengan hambre, porque si no usted, que mira mucho, los vería, digamos. Hay situaciones, usted ve 6 de cada 10 niños en la Argentina con hambre. Bueno, nosotros vemos otra cosa. Bien, la vocera mete en plena campaña electoral una desmentida oficial respecto a cuántos chicos hay con hambre en la Argentina, cuando las estadísticas oficiales y las del Observatorio Social de la UCA marcan... 6 de cada 10 son pobres en Argentina. Son pobres, están debajo de la línea de pobreza, es menos los que están debajo de la línea de indigencia, pero me parece enfrascarse en esas discusiones... En este momento, ¿no? Me parece que no, 6 de no es cada lo ideal. 10 chicos son pobres en la Argentina según el INDEC. Exactamente. Mejor hacer lo que hace el presidente, no la vocera, que es que planea viajes. De acá hasta que termine su mandato, viajar. Ninguno en campaña, sino al exterior. Confirmados la semana que viene, 15, después de las PASO, la asunción de Peña en Paraguay, el nuevo presidente. En Nueva Delhi, el G20 en septiembre. Y también en septiembre, la Asamblea de la ONU en Nueva York. Y están gestionando asistir en Johannesburgo, en Sudáfrica, a la cumbre de los BRICS. En La Habana, una reunión científica del grupo de los 77, y a Beijing el 17 de octubre para una cumbre de la Ruta de la Seda. Mándenlo al presidente lejos, que nadie lo quiere en la campaña electoral. Es interesante cómo se autopercibe Alberto Fernández, ¿no? Porque viaja el 15, ¿no? Sí. Después de las PASO. Después de las PASO, sí. Todos están hablando qué pasa con la economía después del 13 de agosto, con lo que decíamos, los cruces respecto a la oposición, el gobierno. El presidente, como si estuviera... tiene mucha confianza y va a estar todo tranquilo, por eso... O que él no va a dar tranquilidad que él no influye en la gestión. Nos estamos retirando, se quedan con Trebuch en el aire de A24, nos reencontramos mañana.